Vamos, rompe los cielos con tu aplauso. Vamos, iglesia, rompe los cielos con tu aplauso. Vamos, iglesia, hoy te vine a incomodar. Rompe los cielos. Vamos, rompe los cielos. Di aleluya, di gloria a Dios. Vamos, rompe los cielos con un aplauso. Vamos, vamos, recibe este tiempo con alegría. Vamos, sacude los cielos con tu aplauso. Di aleluya, di gloria a Dios, di Cristo vive. Vamos, abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca. Provoca el cielo en esta noche. Vamos, sacúdete, sacúdete, sacúdete. Provoca el cielo con tu alabanza. Socotoro mamá, mamá. Vamos, iglesia, sacude el cielo con tu alabanza. Yo vine a incomodar a alguien con una palabra. Yo vine a incomodar a alguien con una palabra. Y si tu corazón está dispuesto a recibirla, dale ese fuerte aplauso al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos, da un grito de júbilo. ¿Quién vive? Y a su nombre Cristo viene. Diga Maranata. Cristo viene. Maranata. Bríndale ese fuerte aplauso a Dios. Vamos, saluda a la persona que está a tu lado. Dile Dios te bendiga. Dile bienvenido a la casa de Dios. Dile hoy hay una palabra de Dios para ti. Vamos, yo te invito a que saludes. Si de pronto no la conoces, no importa, salúdala y dile hay una palabra de Dios para ti. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero que en esa misma actitud, así de pie, por favor, abre tu Biblia en el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El verso 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablaré paz a las naciones, y su señorío será de mar y desde el río hasta los fines de la tierra. El verso 11. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de las cisternas en que no hay agua. El verso 12, por favor. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Celebra esta palabra con un fuerte aplauso, amén. Si ese aplauso es para mí, estuvo perfecto. Si es para él, yo te dije que hoy te voy a incomodar. Bueno, celébralo si es para ti en esta noche. Él restaurará el doble. No importa cómo entraste, no importa cómo llegaste, no importa qué dice el mundo, no importa qué dice la sociedad. Él ha dicho en esta mañana, en esta noche, que Él restaurará el doble. Sacude a la persona que está a tu lado y dile una palabra de Jehová. Puede tomar asiento. Hoy quiero predicar bajo el título El poder de una palabra. Dile a la persona que está a tu lado, el poder de una palabra. Dile a la persona que está detrás de ti, el poder de una palabra. Desde Génesis todo empezó por una palabra. Dios creó la naturaleza a través de una palabra. En el Génesis aparece cuando el mismo Dios empezó a crear día a día la naturaleza. Y una palabra era suficiente para ver el poder de Dios obrar. ¿Cuántos dicen amén? Y es curioso porque desde el Edén
Dios siempre quiso tener una relación con el hombre. Dios siempre quiso hablar y estar cercano al hombre. De hecho, la Biblia dice que Adán y Eva hablaban con Dios, porque Dios siempre ha querido tener una relación con el hombre. Pero así como Dios es intencional al querer tener una relación con el hombre, Satanás siempre se ha interpuesto para que el hombre no tenga una comunicación con Dios. Entonces vemos que Satanás se levanta y tienta a las mujeres y también al hombre y los lleva a pecar para romper la comunicación de Dios con el hombre. Pero bendita gracia, porque Cristo vino a la tierra a restablecer la comunicación de Dios con el hombre. No sé si tú estás aquí, pero he venido a decirle a alguien que hoy Dios tiene comunicación contigo gracias a la sangre del Cordero que vino y murió por nosotros, y ahora tenemos acceso ante la presencia de Dios. En cada momento, en cada lugar, tú puedes abrir tu boca y el cielo te va a escuchar. No sé si me estás entendiendo. En cualquier momento de tu vida tú podrás decir: Señor, y Él escuchará tu oración. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que está a tu lado: hoy tienes acceso a su presencia. Ahora bien, Dios siempre se la ha ingeniado para tener encuentros con el hombre. Dios siempre ha buscado la manera de acercarse al hombre, a través de la naturaleza, a través de personas, a través de acciones, a través de momentos. Dios siempre ha buscado tener un encuentro con el hombre. Pero algo entendí a través de la palabra, y era que cada hombre que tenía un encuentro con Dios era sellado con una palabra. Diga conmigo: era sellado con una palabra. En esta noche quiero establecer aquí que cada vez que tú te encuentras con Dios, hay una palabra de parte del cielo que te sella. Mira, si no, pregúntale a Abraham cuando tuvo un encuentro con Dios. Dice la Biblia que Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Pero le dice: te multiplicarás y te bendeciré. Y yo he venido a decirle a alguien que ha tenido un encuentro con Dios, que lo ha sellado una palabra y te mantiene en ese lugar. Una bendita palabra que salió de la boca de Dios. Yo creo que hay gente aquí que ha tenido encuentros con el cielo y se mantiene de pie, no por tu trabajo, no por lo que dice el médico, sino de una palabra que salió de la boca de Dios. Óyeme, si así vas a celebrar, vamos, anímame a predicar. Pero dice la Biblia que Jesús le dice a Pedro: Pedro era pescador, y lo llama y le dice: ven, sígueme, te haré pescador de hombres. En pocas palabras, cada encuentro que Dios tenía con el hombre lo sellaba con una palabra. Cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza, dice que la zarza ardía, y en medio de aquella zarza salió una voz que decía: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando, tierra santa es. Y le dice: yo te he escogido para que vayas y libertes a mi pueblo. Una palabra de Dios. En esta noche he venido a decirle a alguien que entró por esa puerta: has venido a recibir una palabra de parte de Dios. No te irás vacío, te irás con una palabra, te irás con una palabra, te irás con una palabra. Bríndale ese fuerte aplauso. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que está a tu lado: yo tengo una palabra. Vamos, sacúdele y dile: yo tengo una palabra. Ahora, la profecía más segura siempre será su palabra. Ella es verdad. Pero la Biblia usa comparaciones para mostrar el poder de una palabra. Diga conmigo: el poder de una palabra. Y yo lo voy a representar a través de 3 herramientas que veía en la palabra.
la cual se autodescribe y nos muestra cuál es el poder de una palabra de Dios. El primer instrumento es un martillo. Diga conmigo, un martillo. Un martillo. Allá en el libro de Jeremías dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Me habla de un martillo. Un martillo es una herramienta que se utiliza para golpear. Un martillo es la herramienta que se utiliza para pegarle fuerte a algo. Pero sabes, el martillo necesita ser sostenido por un obrero. El martillo necesita ser sostenido por un obrero. Y tiene uso el martillo tanto constructivo como destructivo. El martillo sirve para construir algo, pero también sirve para derribar algo. Y Dios me decía: una palabra es suficiente para quebrantar estructuras, creencias, capacidades, pero es capaz de construir a un hombre recto, temeroso y apartado de Dios. Yo creo que te estoy diciendo que una palabra de Dios es suficiente para romper maldiciones, para romper ruinas, para romper escasez. Una palabra es suficiente para romper cualquier diagnóstico que Satanás haya querido colocar sobre ti. Vamos, vamos, bríndaselo fuerte si se lo vas a dar. Dile a la persona que está a tu lado: ¿tienes un martillo en tu mano? Y le tienes una palabra, entonces tienes el poder para construir, pero también para destruir. Wow. Dios nos está diciendo a través de esta palabra: es como un martillo que quebranta la piedra. Y cuando habla de piedra es alusivo al corazón del hombre. Cuando entra en ese estado que se endurece y que es de pronto no sensible ante la presencia de Dios. Cuando entiendo esto, me voy a la vida de alguien muy conocido llamado Saulo de Tarso. Allá por el libro de Hechos capítulo 9 vemos de que dice la palabra que Saulo iba para Damasco. Diga conmigo, para Damasco. En Damasco significa frutos. El fruto tiene un nombre bastante raro, pero lo veía, y en realidad el damasco es un fruto de melocotón. Entonces yo entendía por qué Pablo, hijo, iba hasta Damasco. Dice la Biblia que Pablo no iba para el culto, Pablo no iba a felicitar a la gente, él iba a apresar a los hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Damasco estaba dando frutos. Y yo he venido a decirle a alguien: si Satanás se ha levantado en contra de ti, es porque tú estás dando fruto. Ay, aleluya. Si alguien ha venido a levantarse en contra de ti, es porque tú estás dando fruto. Dile a la persona que está a tu lado que estás dando fruto. Ahora, cuando él va camino a Damasco, se le aparece Jesús. Y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto es impresionante. Cuando yo estudié el significado de Saulo, quiere decir grande y fuerte. Pero ¿sabes algo? Cuando dos veces Jesús le dice Saulo, Saulo, le está diciendo grande, grande eres. Pero ¿sabes algo? Le dice: ¿sabes qué? Dura cosa. Ay, aleluya, esto se va a poner bueno. Es dar coces contra el aguijón, Saulo. Cuando yo encontraba esta frase, el aguijón era un instrumento con una pequeña platina fina al terminar la herramienta, y lo usaban los que llevaban los animales de carga, y esto lo usaban para golpear al animal para que se movilizara. Ahora, dar coces era dar patadas. En pocas palabras, lo que Jesús le estaba diciendo a Saulo: podrás patalear, pero he aquí, hay una palabra, hay una palabra, hay una palabra, hay una palabra.
te podrás rehusar al llamado del cielo, pero cuando Dios te ha sellado con una palabra, Él te llamará 1 y 2 y 3 veces. Ahora, hijo, le está diciendo: dura cosa estar coces contra el aguijón. Cada vez que golpeaba o que hacía patadas, era doloroso para el animal. Yo te dije que la primera comparación de la Biblia es que era como un ¿qué? Como un martillo que quebranta ¿qué? La piedra. Y quebrantar una piedra debe producir dolor. O utiliza el martillo y colócalo en el dedo pequeño del pie y date duro para ver si no te va a doler. Entonces cada vez que la persona se rehúse a aceptar la palabra de Dios, te va a producir dolor, pero llegará el momento donde la bendita palabra te va a quebrantar. Vamos, si tú estás aquí, muchacho, adora a Dios. Si tú estás aquí, adora a Dios. Hay gente aquí que tiene familias endurecidas. Dale con el martillo. Cuidado, va a coger el martillo. A decir: la pastora Laura dijo que lo levantara. Estoy hablando de la palabra. Todos los días golpea la piedra. Golpea la piedra. Y algún día recibirás lo que estás esperando de parte de Dios. Pero no dejes de golpear la piedra. No dejes de golpear la tierra. Dile a la persona que está a tu lado: no dejes de golpear la piedra, porque he aquí, ella es como martillo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, una palabra de Dios es suficiente para quebrantar el corazón de Saulo, pero para construir el corazón de Pablo. Espera un momento. Ahorita les dije que Saulo significaba grande y fuerte, pero Pablo significa pequeño y débil. El martillo, que era la palabra, estaba derribando a un hombre arrogante, egocéntrico, pero estaba construyendo un misionero, pero estaba levantando un apóstol, pero estaba levantando un hombre de Dios. Esa palabra que tú tienes en tu mano va a levantar en tu casa predicadores, profetas. Levanta tu mano que te voy a profetizar. He aquí la palabra de Dios va a destruir lo que Satanás quiso levantar sobre tus hijos, y va a construir hijos del Dios Altísimo. Vamos, celebra esta palabra. Tengo que volar. Número 2, la palabra de Dios también es comparado con una espada. Diga conmigo: una espada. Allá en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es que es viva. No me huele la palabra. Es viva y ¿qué? Eficaz. Déjelo hasta ahí. Cuando esto me dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, yo voy al griego de la palabra viva, y quiere decir soy. Diga conmigo: soy. Y soy quiere decir vida eterna. Lo que está diciendo es que la palabra de Dios es eterna. Yo voy a repetir esto. La palabra que Dios te soltó a ti, Lili, no es una hoy y mañana otra. Es una palabra que desde el día en que fue lanzada hasta la eternidad tendrá cumplimiento, porque la palabra es una sola. Yo no sé qué Satanás te ha dicho, pero he venido a decirle a alguien que ha recibido una palabra, que ella es viva y es eficaz. Va a producir lo cual ella fue enviada. Ahora voy a meterme en problemas aquí. Ahora dice: es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Más cortante que toda espada de ¿qué? De dos filos. Toda mi vida
nací en el evangelio, toda mi vida pensé lo que decían los predicadores: espada de doble filo, penetra allá y penetra acá. Pero el día que yo empecé a estudiar esto, me di cuenta que no era así. Una espada que usted tiene en su mano, usted verá que ella solo tiene filos hacia afuera. Entonces no puede penetrar hacia adentro, sino hacia afuera, porque tiene dos filos. Ahora, en el griego, dos filos significa distomo, y distomo significa dos bocas. Ahora quiero decirte esto en esta noche: la palabra de Dios es como una espada que tiene dos bocas. Y Dios me decía algo especial. Me decía: Laura, tu mayor arma no será una Biblia 1960 en tu casa. Tu mayor arma será una Biblia 1960 en tu boca. Óyeme, yo voy a repetir esto. La mayor arma no es que abras tu Biblia cuando tienes miedo de madrugada, ni que pongas alabanza cuando tienes miedo de levantarte. Tu mayor arma será cuando le digas al Señor: ¿sabes qué? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo le he venido a decir a alguien que hay una palabra en tu boca para declarar, para profetizar. Hay una palabra en tu boca. Dile a la persona que está a tu lado: hay una espada en tu boca. Ojo con eso. Mira, digo, la espada en realidad no es un arma que produce vida, que produce muerte. La Biblia dice que ella penetra lo más profundo de nuestro corazón. Y si tú tomas a alguien con una espada y lo atraviesas, ¿producirá vida? ¿Qué producirá? Y yo decía: ok, Señor, ¿a qué te refieres con esta espada? Me dijo el Señor: sencillo, Laura, la espada, la cual es su palabra, y la cual va a penetrar dentro de ti, va a matar tus sentimientos y tus emociones. Perdí a 2 a 3 aquí. Una palabra de Dios es suficiente para darle muerte a tu voluntad y a tus deseos, pero para darle paso a la voluntad del Padre, a los planes del Padre. Por eso la palabra de Dios dice que más altos son sus pensamientos que tu pensamiento. He venido a decirle a alguien que es necesario que tome una espada en su mano y empieces a matar todo lo que no es de Dios. Quiero ir cerrando porque voy a hacer algo profético que Dios me regalaba. Número 3. La palabra número 1 es como que, ayúdeme. La palabra es como que. Número 2. Número 3, como saeta. Dile a la persona que está a tu lado: una palabra de Dios es como una saeta. Una saeta es una flecha. Y la flecha necesita un arco, porque es que la unción necesita un cuerpo. La palabra necesita un cuerpo. Por eso Cristo fue la palabra revelada en la tierra, porque la palabra de Dios necesita un vehículo. ¿Cuántos vehículos hay aquí? Ahora, la flecha era aquel instrumento que usaban para enviar desde distancia. No se necesita que el arquero, que el que tiene la flecha, llegue hasta el lugar, sino desde cierta distancia echa hacia atrás la flecha y con toda la fuerza la lanza, y ella llega hasta el lugar donde predestinó el arquero llegar. En pocas
pocas palabras yo te estoy diciendo lo que pasa en Lucas 7. La Biblia dice que se le encuentra por el camino a un centurión. El centurión tenía a un empleado enfermo y Jesús estaba en aquel lugar y le dijo a Jesús: sabes, yo tengo a un criado enfermo y yo necesito que tú ores por él. Jesús le dijo: yo voy a ir. Pero él se detiene y le dice: no, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Solamente envía la palabra y mi siervo sanará. Quizás hoy estás aquí, pero yo he venido a declarar que la palabra de Dios es como saeta y está llegando a tu casa, está llegando a tus hijos, está llegando en aquella circunstancia donde tú dejaste. En la palabra de Dios está siendo lanzada en esta hora. Aquella persona que tú estás necesitando que Dios obre, levanta tu mano, porque yo vine a profetizar a alguien que hay saeta de salvación, que hay saeta de salvación en tu casa, en tu familia y en tu generación. Bríndale ese fuerte aplauso a Dios. Ahora yo quiero cerrar con algo, pero antes de enseñarte esto último, quiero hacer un paréntesis dentro de la misma palabra. Siempre que hay una palabra de Dios, esa palabra se celebra. Espérate un momento. La Biblia dice que el amigo de Jesús, Armando, se murió. Lázaro se muere. Jesús se demora 4 días para llegar allá. Llegué allá. Y Cristo llega a aquel lugar. Había una piedra que separaba a Lázaro de Jesús, la vida de la muerte. Y la Biblia dice que Jesús decía: quiten la piedra. Nadie quería quitar la piedra porque decía: tiene 4 días. Pero Jesús insistentemente le dice: quiten la piedra. Y quitan la piedra. Pero cuando quitan la piedra, Jesús hace algo. Jesús se para enfrente de la tumba, levanta sus manos y dice: gracias, Señor, porque siempre me oyes. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba celebrando el milagro antes de verlo. Te doy 2 segundos para que celebre. Vamos. Yo no sé qué te dio Dios. Yo no sé qué te dijo el Padre. Yo no sé si Dios te prometió una empresa. Yo no sé si Dios te prometió la sanidad de alguien. Yo no sé si Dios te prometió salvación, pero celebra esa palabra, aunque no la tengas en tus benditas manos, porque celebrar te abrirá la puerta. Celebrar te abrirá la puerta. Celebrar te abrirá la puerta. Se abrirá la tumba. Se abrirá la tumba. Se abrirá la tumba. Wow. Deli, espérate un momento, esto se va a poner bueno. Pero no fue la única manera o el único momento donde Jesús celebró la palabra. Dice la Biblia que había una multitud. No había ni para brindarle pan con gaseosa, como decía el pastor. Había una multitud como de 5,000 hombres y como 15,000 personas. Y no había nada. No estaba ni siquiera el cachaco de la esquina para que fiara. Y dice la Biblia que había un pequeño que tenía una lonchera. Tenía panes y peces. Muy pocos tenía. Pero Jesús los toma, los levanta y ¿sabes qué dice? Los bendice y le da gracias a Dios. En ese momento los empezó a repartir. ¿Y sabes qué pasó? Cuando no había nada, 15,000 personas fueron alimentadas gracias a una celebración. Y es que cuando tú portas una palabra, no importa el panorama, tú celebras porque tú conoces el fin. Tú celebras porque tú sabes cuál es el fin. Porque tú tienes una palabra, aunque sea contrario a lo que está pasando. Muchachos, vengan acá, yo voy a terminar donde yo empecé. Yo empecé en Zacarías capítulo 9 verso 10. Y dice esto: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Te voy a enseñar que una palabra es esperanza. Diga conmigo, es esperanza. Ahora, Zacarías nos dice: mira, oh prisioneros que tienen esperanza. Espérate ahí. Como alguien que está
que está en la cárcel, que está en la modelo, que está en el bosque va a tener esperanza? ¿Cómo alguien que le dieron una sentencia de años va a tener esperanza? Ahora, cuando investigamos profundidad bíblica, entendemos que la palabra esperanza, gloria a Jesús, viene del griego kabat. Diga conmigo, kabat. ¿Sabes qué significa kabat? Cuerda. Diga conmigo, cuerda. En pocas palabras está diciendo: hay un prisionero que tiene una cuerda. Voy a bajar. De la boca de Dios sale una palabra. De la boca de Dios sale una palabra para él. Le dice: tú vas a estudiar en la mejor universidad, tú te vas a graduar con honores. De la boca de Dios sale una palabra: tu familia y tú le servirán a Cristo. De la boca de Dios sale una palabra: vas a ser un empresario. De la boca de Dios sale una palabra: hay sanidad, hay salvación. De la boca de Dios sale una palabra para ti, para tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Pero resulta y acontece que aquel que recibe la palabra empieza a caminar y no ve la palabra. Quédate ahí, no te me muevas. Empieza a caminar y no ve aquella palabra. Entonces, en pocas palabras, gloria a Jesús, aquella palabra no está teniendo cumplimiento. Pero ahí me está diciendo que aunque él había ido preso, aunque estaba prisionero, había una esperanza. O sea, había una cuerda. O sea, había una palabra. Yo no sé si tú me estás entendiendo, Diodela. ¿Sabes qué me está diciendo la palabra? Que aunque él estaba lejos del que le había dado la palabra, había una cuerda que lo unía a esa bendita palabra. Pues, si tú vas a celebrar, celebra bien. Vamos, celebra. Ahora, por muy lejos que él se fuera, había una palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice la Biblia, porque ellos prisioneros de esperanza tenían una palabra, pero dice que la palabra era que Dios le restauraría ¿cuánto? ¿Cómo? ¿Cómo? El doble. ¿Sabes cuál era esa esperanza? En el caso de él, era que él volvería al lugar de su origen, al lugar de la palabra. Y yo he venido a decirle a alguien: no importa cuán lejos te vayas, hay una palabra que te une con el Padre. Hay una palabra para tus hijos. Hay una palabra. Y ¿sabes algo? Por muy lejos que te vayas, aquel que tiene la palabra te traerá a él. Aquel que tiene la palabra te traerá a él. He venido a levantar una plataforma en esta casa, y es que hay gente que porta una palabra, y esa palabra los volverá a traer aunque se hayan ido por esa puerta. Vamos, vamos, si tú vas a celebrar, celebra. Ahora, una palabra no se puede ver, pero una cuerda sí. Voy a repetir. Una palabra no se puede ver, pero algo que podemos ver y tocar con nuestras manos es una cuerda. En pocas palabras te estoy diciendo que Dios te va a dar evidencia de esa palabra que te dio. ¿Sabes? Por eso David decía: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Por eso David decía: porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Por eso en esta noche le he venido a decir bajo su gloria: hay una esperanza que te tiene atada, hay una palabra que te tiene atado, hay una palabra en esta noche que te mantiene de pie y te mantiene firme. ¿Sabes por qué? Porque verás el cumplimiento de esa palabra. Verás el cumplimiento de esa palabra. Wow. Oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que restauraré el doble. Quiero concluir diciéndote esto. Esta es la palabra que Dios puso en mi boca. Él te restaurará el doble. No sé en qué área, no sé si en tus finanzas, no sé si en tu salud, no sé si te has apartado de Dios,
No sé si tu familia se apartó de Dios, pero vine con una palabra de Dios para tu casa, para tu vida. Él te restaurará el doble. Celebra esta palabra en esta noche y ponte sobre tus pies. Vamos, vamos, celebra esta palabra. Colócate sobre tus pies. Y todo aquel que porte una palabra, levante sus manos a los cielos. Yo quiero que estos minutos se los deje a Dios, por favor. Cierra tus ojos, levántate de tu silla por un instante. Y todo aquel que porte una palabra de Dios, levante sus manos. Pastora, esa palabra me la dieron en el 2001, no importa. Me la dieron hace 20 años atrás, no importa. No importa cuándo te dieron las palabras. Recuerda que ella es viva y no tiene vencimiento. Levanta tus manos porque Dios está aquí. Oh prisioneros de esperanza. Oh prisioneros que guardan una esperanza. Que no voy a ver lo que Dios dijo. Él restaurará el doble. Mientras haya una palabra de parte del Rey, seguiré.